Hola queridos lectores, gracias por tomarte un tiempo para ver estos videos. Solo relájate, ponte los audífonos y disfruta el video. Bienvenidos. Historia del mercader y el efrit. He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas, que tenía negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y cuando los hubo comido tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos dieron con el pecho de mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme, pues, volver para repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». Y el efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Entonces el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres y los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término se resolvió partir y, tomando su sudario, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeque con 2 lebreles negros. Les deseó la paz y preguntó cómo se habían detenido ahí, frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio, y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin. A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera, descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: «Ven, para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader y los 3 jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y, besando la mano del efrit, le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit le contestó: «Verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». Cuento de la gacela. El primer jeque dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía joven,
Nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina, que gracias a Alá me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. La hija de mi tío, o sea, esta Gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo regresé de un viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él. Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta Gacela. Remangando mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase, pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: tráeme un becerro bien gordo, y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies, pero con qué lamentos, con qué lamentos. Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: oh amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación. Y yo le contesté: cuenta con ella. Y me dijo: oh mercader ilustre, mi hija es una bruja, pues aprendió de la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer cuando me diste el ternero entré con él en la habitación de mi hija, y ella, apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo: padre, ¿tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento? Yo repuse: ¿pero dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así? Y ella me dijo: el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado, y es su madrastra la que lo ha encantado y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro, que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a contarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrit, prosiguió el jeque, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentí al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral: ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo: cierto, sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué: oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando unos conjuros mágicos. Después roció con el líquido al ternero y le dijo: si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma. Pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá el Altísimo. Ella dijo así, e inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándose sus brazos, la besó, y yo le dije: por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó todo cuanto les había ocurrido, y yo dije entonces: ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen Efrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral, y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío transformándola en esta Gacela que tú ves. Al pasar por aquí, encontréme con estas buenas gentes, les pregunté qué hacían, y por ello supe lo ocurrido a este mercader, y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir, y esa es mi historia. Entonces exclamó el Efrit: historia realmente muy asombrosa,
por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles negros, y dijo: «Sabe, oh señor de los efrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre nos dejó en herencia 3000 dinares. Yo con mi parte abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente por 1 año. Cuando regresó, no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije: «Oh hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras?». Y él, echándose a llorar, me contestó: «Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora». Entonces le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego a los baños públicos y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije: «Hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en 1 año, sin tocar el capital, y nos vamos a partir las ganancias». Y efectivamente hice la cuenta y hallé un beneficio anual de 1000 dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo, y así vivimos juntos días y días. Pero de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo les acompañase. Al fin acabaron por convencerme y les dije: «Hermanos, contemos el dinero que tenemos». Contamos y dimos con un total de 6000 dinares. Los cogí y dividí en 2 partes iguales. Enterré 3000 dinares y los otros 3000 los repartí juiciosamente entre nosotros 3. Después compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró 1 mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar, encontramos a una mujer pobremente vestida, con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo: «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo en cambio sabré agradecer tus bondades». Y yo le respondí: «Te socorreré, mas no te creas obligada a gratitud». Me la llevé pues, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella, y le dispensé una hospitalera acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor y no la abandoné ni de día ni de noche. Y como de los 3 hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos, además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos echaron al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en una efrita. Me tomó sobre sus hombros y me depositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo: «¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo. Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aviniste de todos modos a casarte conmigo, y yo, en justa gratitud, he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos y es preciso que los mate». Y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar llevándome en sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa. Entonces abrí las puertas y saqué los 3000 dinares del escondrijo. Luego abrí mi tienda y, después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros y mercancías. Llegada la noche, cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos 2 lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo: «Son tus hermanos». Y yo le pregunté: «¿Y quién los ha puesto en esa forma?». Ella me contestó: «Yo misma. He rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en ese estado. 10 años van a permanecer así». Y el efrit dijo: «Es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen». Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo al efrit: «Te contaré una historia más maravillosa que las de estos 2, y tú me recompensarás con el resto de la sangre». El efrit contestó: «Que así sea». Y el tercer jeque contó: «Oh, sultán, jefe de los efrits, esta mula que ves aquí era mi esposa.
Una vez salí de viaje y estuve ausente durante todo un año. Terminados mis negocios, volví una noche y encontré a mi mujer en compañía de un esclavo negro. Al verme ella, se levantó súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano, murmuró algunas palabras y luego me dijo arrojándome el agua: «Sal de tu propia forma y revístela de un perro». Inmediatamente me convertí en perro y mi esposa me echó de casa. Anduve vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a roer huesos. Al verme el carnicero me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija, ésta se cubrió con el velo y recriminó a su padre. «¿Te parece bien lo que has hecho, padre? Traes a un hombre y lo metes en mi habitación». Y repuso el padre: «¿Pero dónde está ese hombre?». Ella contestó: «Ese perro es un hombre. Lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo». Y su padre le dijo: «Por Alá sobre ti, devuélvele su forma, hija mía». Ella cogió una vasija con agua y después de murmurar un conjuro me echó unas gotas y dijo: «Sal de esa forma y recobra la primitiva». Entonces volví a mi forma humana, besé la mano de la joven y le dije: «Quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó». Me dio entonces un frasco con agua y me dijo: «Si encuentras dormida a tu mujer, rocíale con esta agua y se convertirá en lo que tú quieras». Efectivamente la encontré dormida, le eché el agua y dije: «Sal de esa forma y tómala de una mula». Y al instante se transformó en una mula, y es la misma que ves aquí, sultán rey de los efrits. Esta historia consiguió satisfacer al efrit, que lleno de emoción hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento, Sherezada vio aparecer la mañana y discretamente dejó de contar sus relatos, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada dijo: «Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras». Y Sherezada contestó: «Nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima, si vivo aún, y el rey quiere conservarme». Y el rey se dijo: «Por Alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso». Y cuando llegó la noche, Doniazada dijo: «Hermana mía, suplico que termines tu relato». Sherezada contestó: «Con toda la generosidad y simpatía de mi corazón», y prosiguió después: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el tercer jeque contó al efrit el más asombroso de los 3 cuentos, el efrit se maravilló mucho y emocionado dijo: «Concedo el resto de la sangre por la que había de redimirse el crimen y dejo en libertad a este mercader». Entonces el mercader, contentísimo, salió al encuentro de los jeques y les dio miles de gracias. Ellos a su vez le felicitaron por el indulto, y cada cual regresó a su país. «Pero», añadió Sherezada, «es más asombrosa la historia del pescador». Y el rey preguntó a Sherezada: «¿Qué historia del pescador es esa?». Y Sherezada contó lo siguiente: «Muchas gracias por escuchar estos cuentos, querido lector. Por favor, considera suscribirte para apoyar a que el canal crezca y podamos traer contenido con la calidad que tú mereces. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la continuación de estas historias. ¡Hasta la próxima!